Las pitones birmanas han transformado todo el ecosistema del sur de Florida. Después de llegar aquí como mascotas aparentemente inocentes, estas serpientes han invadido su nuevo entorno en solo unas pocas décadas. Durante siglos, los pantanos y bosques de Florida prosperaron en un equilibrio salvaje perfecto. Luego, comenzó una invasión silenciosa, deshaciendo este antiguo orden. Los animales desaparecieron y la desesperación creció. Entonces, Florida tomó una medida que sorprendió al mundo. Decidieron luchar contra serpientes con serpientes. El plan fue ridiculizado como una apuesta desesperada y loca, pero este audaz experimento, burlado por millones, pronto se convertiría en su mayor esperanza. Una historia de cómo el regreso de un depredador legendario comenzó a reescribir las reglas de la supervivencia misma. El sur de Florida ha contratado a 25 cazadores expertos para capturar y matar las serpientes. Se mató una pitón de casi 5 metros de largo la semana pasada. Cuando los ecosistemas de Florida colapsaron bajo la invasión silenciosa de pitones gigantes, los expertos propusieron una solución tan extraña que fue ridiculizada en los titulares: luchar contra serpientes con serpientes. El mundo se burló del plan como un acto final de desesperación, pero ahora los resultados están aquí y la risa se ha apagado en la garganta de todos. Esta es la impresionante historia de cómo liberar a un raro depredador nativo. La majestuosa serpiente índigo oriental no solo desafió a un invasor, sino que comenzó a sanar un mundo roto, convirtiendo un chiste en una profunda lección global: el pantano fantasma. Los Everglades en Florida eran un lugar rebosante de vida. El aire era un coro constante, el croar profundo de las ranas toro, el parloteo de 1000 insectos y los gritos agudos de garzas y garcetas al emprender el vuelo. En el borde del agua, las orillas fangosas estaban llenas de huellas de mapaches ocupados y las pisadas arrastradas de zarigüeyas. Si estabas en silencio, podrías ver un lince, una sombra silenciosa en el pasto de sierra, o una familia de conejos mordisqueando tiernos brotes. Este era un paisaje en perfecto equilibrio zumbante, una danza compleja de depredadores y presas que había continuado durante siglos. Pero en este equilibrio antiguo, una invasión silenciosa se estaba infiltrando. No llegó con un ejército ni una declaración de guerra. Llegó en forma de una hermosa serpiente con patrones, originaria de las selvas del sudeste asiático, la pitón birmana. Durante décadas, estas serpientes fueron mascotas populares, importadas por miles debido a su aspecto exótico. Atrapar y matar tantas pitones birmanas como sea posible. Pero estas no son criaturas destinadas a las salas de estar. Crecen mucho. Algunas pueden alcanzar la longitud de un coche pequeño. Ante una serpiente gigante y poderosa, algunos dueños tomaron una decisión fatal e irresponsable. Las dejaron ir a la naturaleza pensando que era una opción más amable. Los Everglades, con su clima cálido y húmedo, no solo eran un lugar conveniente para deshacerse de ellos. Para la pitón birmana, era un paraíso. Era un buffet libre con un clima perfecto. Y así, sin ser vistos ni controlados, comenzaron a reproducirse. Una sola hembra puede poner hasta 100 huevos a la vez. Pronto, lo que comenzó como unas pocas mascotas perdidas se convirtió en una población próspera. Y la población de pitones explotó en la década de 1990. Ocultos en lo profundo de los pantanos por un tiempo, nadie notó el cambio. Sucedió lentamente. Luego, de repente, las huellas en las orillas del río comenzaron a desvanecerse. El susurro en la maleza se volvió más silencioso. Los científicos que habían estado estudiando los Everglades durante años empezaron a registrar algo aterrador. Los animales estaban desapareciendo. Los números que empezaron a salir no solo eran malos, eran casi increíbles. En áreas donde las pitones se habían establecido, los estudios mostraron que los mapaches casi habían desaparecido, sus poblaciones disminuyendo en más del 99%. Las zarigüeyas, esos resistentes carroñeros sobrevivientes, habían desaparecido en un 98.9%. Los linces, zorros, conejos de los pantanos, prácticamente fueron borrados del paisaje. Imagina caminar por un bosque donde 99 de cada 100 animales simplemente han desaparecido. El silencio que reemplazó al rico coro de vida era ensordecedor. El pantano se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma. Para los muchos depredadores que acechan en los pantanos y ciénagas de los Everglades de Florida, esto no se trataba solo de perder algunas especies, se trataba de que todo el sistema se estaba desmoronando. Esto es lo que los científicos llaman una cascada trófica. Cuando la desaparición de una pieza hace que toda la estructura se desmorone, piénsalo como un juego de Jenga. Los mamíferos, los mapaches, conejos y zarigüeyas eran bloques clave en el medio de la torre. Cuando las pitones los sacaron,
todo lo demás comenzó a tambalearse y caer. Los animales que dependían de esos mamíferos para alimentarse comenzaron a morir de hambre. Los zorros y los linces, que ya estaban luchando, encontraron sus despensas vacías. Las aves de presa tenían menos comidas para sus crías, pero el colapso se extendió de otras maneras extrañas también. Con muchos menos conejos y otros herbívoros, la misma vida vegetal de los pantanos comenzó a cambiar. La necesidad de las Everglades de aves, conejos, mapaches y ciervos. Algunas áreas se volvieron demasiado crecidas. Incluso la lucha contra las enfermedades se vio afectada, con menos depredadores como los linces para controlarlas. Las poblaciones de roedores podrían aumentar, trayendo sus propios problemas. El corazón de los Everglades seguía latiendo, pero se había debilitado y desvanecido. La intrincada red de vida tejida durante milenios estaba siendo destrozada por un único depredador increíblemente exitoso. El baile se había detenido y la música había muerto. El pantano era ahora un lugar de fantasmas y parecía que no había forma de devolverle la vida, una búsqueda desesperada de soluciones. Frente a un pantano fantasma, la respuesta fue de pánico decidido. La crisis exigía acción y la primera respuesta, la más intuitiva, fue directa: enfrentar al invasor de frente. El más famoso de estos primeros esfuerzos se conoció como el desafío del pitón. Piénsalo como una gran búsqueda del tesoro sancionada por el Estado, donde el tesoro era una enorme serpiente invasora. Capturó la atención del mundo. Capacita a los participantes en la captura y eliminación humanitaria de pitones. Aquí estaban ciudadanos comunes, cazadores experimentados y aventureros dirigiéndose a los Everglades, con la esperanza de luchar contra un monstruo y ganar un premio en efectivo. El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida incluso ofreció $8.10 por hora a las personas dispuestas a cazar las pitones. Y estos esfuerzos funcionaron, hasta cierto punto. Las cacerías eliminaron cientos de pitones y generaron una conciencia pública crucial, pero también revelaron el corazón del problema. Los Everglades son un laberinto de 1 millón de acres de agua, barro y maleza espesa. Una pitón es una maestra del escondite, capaz de permanecer sumergida durante días y deslizarse de manera invisible a través de la hierba densa. En un paisaje tan vasto, encontrarlas es como buscar una aguja en un pajar. Uno podría pasar junto a una pitón de 6 metros y nunca darse cuenta. Confiar solo en cazadores humanos era como intentar vaciar el océano con una cucharita. Con la cantidad demostrando ser insuficiente, la ciencia intervino. Si no se podían encontrar todas las pitones, tal vez se les podría ganar con inteligencia. Las serpientes son una especie invasora que ha causado estragos en el ecosistema de los Everglades. Los investigadores comenzaron a experimentar con ingeniosas trampas de alta tecnología. Algunos esfuerzos se centraron en usar la propia biología de las pitones en su contra, desplegando trampas cebadas con versiones sintéticas de feromonas de pitón hembra, el perfume definitivo para atraer a los machos enamorados. Otra táctica ingeniosa involucraba a las serpientes judas, donde a una pitón capturada se le coloca un transmisor de radio y se libera. Esta serpiente, al buscar a otras de su especie, llevaría a los investigadores directamente a un grupo de reproducción simultáneamente. El Estado financió un pequeño ejército de cazadores profesionales de pitones entrenados, expertos que patrullaban los pantanos día y noche. Estos contratistas se volvieron increíblemente hábiles, removiendo miles de serpientes, incluidas hembras masivas que ponen huevos. Estos métodos eran más inteligentes y efectivos que las cacerías públicas. Cada pitón removida era una victoria, pero todos compartían la misma limitación fundamental: eran reactivos. Era una estrategia de persecución perpetua, persiguiendo al invasor a través de un paisaje imposible. Se convirtió en un juego implacable y agotador de golpear al topo. Por cada serpiente atrapada, ¿cuántas más se estaban escondiendo, creciendo y reproduciendo? El enfoque trataba el síntoma, la pitón en sí, pero hacía poco para sanar el ecosistema enfermo que permitió al invasor prosperar en primer lugar. Las pitones habían conquistado porque no enfrentaban competencia real. Los controles y equilibrios naturales de los Everglades estaban rotos. Este frustrante estancamiento llevó a un puñado de biólogos y ecólogos a plantear una pregunta radicalmente diferente. ¿Y si el enfoque se trasladara del invasor al propio campo de batalla? En lugar de dedicar toda la energía disponible a eliminar pitones, ¿y si el objetivo fuera fortalecer las propias defensas nativas del ecosistema? ¿Qué pasaría si el entorno pudiera hacerse más resistente a la invasión? Esto representó un cambio de paradigma profundo en la estrategia de conservación. Este es el concepto conocido como rewilding. La idea es bellamente simple. Un ecosistema sano y completo es su mejor defensa. Es naturalmente resiliente. Cuando todas las piezas están en su lugar, los herbívoros, los dispersores de semillas,
Los depredadores, el sistema puede resistir choques y combatir invasores. Las respuestas del ecosistema se adaptan para sobrevivir mejor a estos cambios. Las pitones ganaron porque entraron en una casa que ya no tenía cerraduras ni guardias. Los depredadores ápice nativos que deberían haber estado vigilando el vecindario hacía tiempo que se habían ido. Esta línea de pensamiento llevó a una conclusión asombrosa y para muchos aparentemente loca. La pieza faltante, el guardián nativo que podría ayudar a restaurar el orden, era otra serpiente. No cualquier serpiente, sino una legendaria que había sido llevada al borde de la extinción por la actividad humana. La solución al problema de las serpientes resultó ser, no era menos serpientes. Era la serpiente correcta. Esto no se trataba de luchar contra serpientes con serpientes. Se trataba de sanar una herida profunda y antigua infligida a la tierra. Se trataba de traer de vuelta al rey, el héroe improbable. Entonces, ¿cuál es esta criatura legendaria, este supuesto rey del bosque? Es la serpiente índigo oriental. Olvida todo lo que puedas temer sobre las serpientes por un momento e imagina a este animal. Texas Indigo, y esa es la misma reacción. Mucha gente, ya sabes, porque son una serpiente muy grande y ella parece un poco más agresiva. Es una criatura de pura presencia, la serpiente nativa más larga de toda América del Norte. Un adulto completamente desarrollado puede alcanzar más de 2,5 metros, moviéndose con una gracia suave y musculosa que habla de poder, no de pánico. Sus escamas no son simplemente negras, son una joya viviente. A la luz del sol, brillan con un resplandor azul negro iridiscente, como si estuvieran pulidos de una piedra profunda dentro de la tierra. Esta es una serpiente que impone respeto simplemente por existir. Pero su verdadero poder no está en su belleza, está en su estilo de vida. La serpiente índigo oriental es una constrictora, pero no es venenosa, no depende de una mordida tóxica. En cambio, utiliza su formidable fuerza para dominar a sus presas. ¿Y qué come un rey? Casi cualquier cosa que quiera. Su dieta es un testimonio de su papel como regulador maestro del ecosistema. Caza pequeños mamíferos, ranas y aves jóvenes. Lo más importante es que es un depredador dedicado de otras serpientes. Aquí es donde el índigo se diferencia de cualquier otra criatura en el bosque. Imagina una serpiente de cascabel, enroscada y agitando su famosa cola como advertencia. Para la mayoría de los animales, ese sonido significa peligro. Para una serpiente índigo oriental, es una campana de cena. La índigo es inmune al veneno de las víboras de foseta nativas de América del Norte, incluidas las serpientes de cascabel y las cabezas de cobre. No siente miedo. Se acercará a esa serpiente de cascabel, se enzarzará en una lucha poderosa y finalmente se tragará entera a su venenosa prima. Lo mismo ocurre con una serpiente coral, cuyos anillos de colores brillantes señalan veneno al mundo. El índigo solo ve comida. Las serpientes de coral tienen un sistema defensivo muy único. El sistema defensivo que utilizan estas serpientes es la coloración brillante. Donde vive esta serpiente, las poblaciones de serpientes venenosas se mantienen naturalmente bajo control. Es el pacificador, el sheriff principal, que mantiene el orden. Esta serpiente fue una vez el guardián extendido del sureste de Estados Unidos. Su dominio se extendía desde las crestas arenosas de Carolina del Sur hasta el corazón de Florida. Pero luego, este guardián casi desapareció. La historia de su declive es una historia lenta y triste del progreso humano acercándose. La serpiente índigo está inextricablemente ligada a uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, el bosque de pino de hoja larga. No eran bosques densos y oscuros, sino vastas sabanas salpicadas de sol con altos y elegantes pinos espaciados ampliamente sobre una alfombra de hierba. Era un mundo perfecto para el índigo, ofreciendo terrenos de caza abiertos y las profundas madrigueras subterráneas de la tortuga de tierra como refugio. Ese mundo perfecto fue desmantelado sistemáticamente. Casi el 97% de los bosques de pino de hoja larga fueron talados para madera, agricultura y desarrollo. La gran naturaleza conectada se fragmentó en pequeñas islas aisladas. Para una serpiente que necesita recorrer vastos territorios, esto fue una sentencia de muerte. Las carreteras luego cortaron estos fragmentos restantes, creando barreras mortales. Innumerables índigos fueron asesinados al intentar cruzar estas nuevas carreteras de asfalto. Los golpes finales vinieron del conflicto directo con los humanos. El tamaño magnífico y la disposición gentil del índigo lo convirtieron en un objetivo principal para el comercio ilegal de mascotas. Los coleccionistas arrancaban miles de la naturaleza. A lo largo de los años han sido eliminados o expulsados a medida que se construían casas y carreteras, despojando a los bosques de sus adultos reproductores, y en un cruel giro del destino, las cacerías masivas de serpientes de cascabel, eventos destinados a matar serpientes venenosas,
A menudo masacraban al inofensivo índigo junto a ellas, destruyendo al mismo animal que naturalmente controlaba las poblaciones de serpientes de cascabel. Para 1978, el silencio en los bosques era ensordecedor. La serpiente índigo oriental fue oficialmente catalogada como una especie amenazada, la primera serpiente en los Estados Unidos en recibir tal designación. El rey había sido destronado no por un rival, sino por el lento y constante avance de la expansión humana. Los bosques se volvieron más silenciosos, no solo sin el índigo, sino porque sin su influencia estabilizadora, todo el equilibrio de la naturaleza había comenzado a inclinarse hacia el caos. El génesis de una apuesta. Mientras el público apenas comenzaba a tomar conciencia de la crisis de las pitones, un grupo dedicado de conservacionistas ya estaba trabajando en un proyecto silencioso de décadas. Su enfoque no estaba en el invasor, sino en un hijo nativo. En el corazón de este esfuerzo estaba el Centro Orián para la Conservación del Índigo, trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Estas no eran personas que tomaran decisiones precipitadas. Durante años habían estado estudiando meticulosamente cada aspecto de la serpiente índigo oriental, su genética, su dieta, su hábitat preferido. Desarrollaron un programa de cría exitoso, aprendiendo cómo criar serpientes jóvenes y saludables en cautiverio. Esto no fue una idea repentina. Era un plan cuidadosamente elaborado, años en desarrollo, esperando el momento adecuado y suficiente apoyo científico para hacerse realidad. Cuando finalmente se reveló ese plan, el anuncio oficial fue recibido con un rugido, no de aplausos, sino de risas. Los titulares en todas partes gritaban variaciones del mismo chiste: Florida combatirá serpientes con serpientes. Los presentadores de programas de entrevistas y los comediantes nocturnos se dieron un festín. En las redes sociales, la historia se volvió viral, alimentada por memes que se burlaban de un gobierno estatal aparentemente perdido en una pesadilla reptiliana. La imaginación pública pintó un cuadro de locura burocrática, una lógica desesperadamente circular que solo Florida podría idear. El plan fue descartado como un último acto desesperado, un remate en lugar de una política. Pero debajo de las capas de burla había una sólida justificación científica de 3 partes que tenía perfecto sentido para los ecologistas. Primero, con los mapaches y zorros desaparecidos, las poblaciones de ratas nativas y otros roedores estaban prosperando. Más importante aún, sin la serpiente índigo, las serpientes venenosas como las serpientes de cascabel y las mocasines de agua enfrentaban a un depredador menos, sus números estaban aumentando. Reintroducir la serpiente índigo era una forma directa de restablecer este control natural, poniendo de nuevo en acción a un depredador comprobado de serpientes venenosas. En segundo lugar, la serpiente índigo es un cazador generalista. Aunque se especializa en comer otras serpientes, también consume una cantidad significativa de pequeños mamíferos y anfibios. Específicamente comen serpientes venenosas como las cabezas de cobre y las serpientes de cascabel. Al depredar roedores, ayudaría a llenar el papel ecológico dejado por los mamíferos ausentes, proporcionando un control secundario sobre esas poblaciones y ayudando a restaurar un eslabón perdido en la cadena alimentaria. Y tercero, estaba la conexión con las pitones, la parte a la que todos se aferraron pero por las razones equivocadas. El objetivo principal nunca fue liberar serpientes índigo como cazadoras dedicadas de pitones. Una pitón birmana adulta es demasiado grande para que una índigo la enfrente. Sin embargo, la naturaleza es oportunista. Una joven pitón recién nacida de solo unos pocos pies de largo es una criatura vulnerable, y una gran serpiente índigo oriental es un depredador formidable y oportunista. El razonamiento científico era que si una índigo encontraba a una joven pitón mientras buscaba alimento, probablemente la vería como una posible presa. Fue un efecto secundario beneficioso. La apuesta entonces no fue una maniobra imprudente, fue un movimiento calculado para restaurar una especie clave, apostando a que su regreso desencadenaría una cascada de estabilidad en todo el ecosistema dañado. El mundo escuchó una broma, pero los científicos susurraban una oración: la liberación. Convertir una idea audaz en realidad requirió un proceso tan cuidadoso y deliberado como el propio plan. No se trataba simplemente de abrir jaulas al borde de un pantano. Fue una misión de varios años que combinó ciencia, paciencia y un profundo entendimiento de las necesidades de la serpiente índigo. El primer paso crítico tuvo lugar lejos de la naturaleza, dentro de instalaciones especializadas como el Centro Orián para la Conservación del Índigo aquí,
La próxima generación de serpientes índigo comenzó su vida en seguridad. Si vas a salvar animales salvajes, tienes que salvar lugares salvajes. Los huevos puestos por los adultos reproductores eclosionarían en pequeñas copias vibrantes de sus padres, pero estas crías no se liberaban de inmediato. En su lugar, entraban en un programa conocido como Head Starting. Piensa en Head Starting como darle a un niño una gran ventaja en la vida con una excelente educación y mucha comida saludable. Durante 1 o 2 años, las jóvenes serpientes índigo vivieron en recintos protegidos, a salvo de depredadores, enfermedades y hambre. Se les alimentaba regularmente, creciendo fuertes y alcanzando un tamaño formidable de aproximadamente 4 a 5 pies de largo. Liberar a una cría pequeña y vulnerable en la naturaleza sería una sentencia de muerte. Liberar una serpiente robusta, confiada y casi adulta aumentó dramáticamente sus probabilidades de supervivencia. Este periodo de cuidado fue la base crucial para todo lo que siguió. Pero, ¿dónde se libera a un rey? No se suelta en cualquier lugar. La elección del lugar era una ciencia en sí misma. Los biólogos necesitaban lugares que ofrecieran una oportunidad de lucha, seguros, protegidos y que se asemejaran al reino perdido de la serpiente. Sitios como la Reserva de Acantilados y Barrancos de Apalachicola en Florida se convirtieron en los santuarios elegidos. No eran parches de bosque al azar, eran paisajes cuidadosamente restaurados donde grupos de conservación habían trabajado durante años para recuperar los icónicos bosques de pino de hoja larga, el antiguo hogar del índigo. Aún más importante, estas reservas albergaban una clave viviente para la supervivencia de la serpiente, poblaciones saludables de tortugas de madriguera. Una madriguera de tortuga de madriguera es más que solo un hogar para su constructor. Es un complejo de apartamentos subterráneo para cientos de especies. Para la serpiente índigo oriental, estas madrigueras profundas y de temperatura estable son imprescindibles. Proporcionan refugio esencial contra el fuego, el frío y los depredadores. Un paisaje con tortugas de madriguera es un paisaje listo para dar la bienvenida a las serpientes índigo a casa. Luego llegó el día de la liberación. Después de años de planificación y espera, el momento estaba lleno de una tensión silenciosa. Los biólogos llevaron bolsas frescas y oscuras al bosque salpicado de sol. Cada bolsa contenía una sola serpiente índigo criada en cautiverio. El aire estaba quieto. Con manos suaves y experimentadas, un biólogo abriría una bolsa y la colocaría en el suelo en la entrada de una madriguera de tortuga. Por un largo segundo, no ocurriría nada. Luego, una cabeza elegante, azul negra, emergería, probando el aire de su hogar ancestral por primera vez. La serpiente se deslizaría, sus escamas iridiscentes capturando la luz. No había una carrera frenética hacia la libertad, solo una exploración lenta, poderosa y deliberada. Mira esta serpiente y puedes ver, es simplemente única en la forma en que puede moverse, increíblemente fuerte, cuerpo largo. A menudo se detenía en la entrada de una madriguera, como si reconociera su nueva puerta antes de desaparecer en la tierra fresca y oscura. Era un momento de profunda esperanza, la visión de un guardián perdido regresando a su puesto. Pero el trabajo estaba lejos de terminar. Cada serpiente liberada fue equipada con un diminuto y inofensivo transmisor de radio, cuidadosamente adherido a su cuerpo. Esto permitía a los biólogos rastrear sus movimientos semanalmente. Estas señales se convirtieron en un salvavidas de datos, revelando si las serpientes se estaban asentando, encontrando comida y sobreviviendo a los desafíos de la naturaleza. Un sistema sanando. Durante los primeros años, el éxito se medía en silenciosos pitidos electrónicos. Los biólogos que seguían a las serpientes índigo liberadas contenían la respiración, esperando que las señales continuaran, y lo hicieron. Los datos que llegaban de los transmisores de radio contaban una historia alentadora. Las serpientes no solo estaban sobreviviendo, estaban prosperando. Establecieron rangos de hogar estables, exploraron el paisaje y encontraron refugio en las madrigueras de las tortugas de tierra. Este fue el primer hito crucial. Demostró que el programa de inicio funcionó y que estas serpientes criadas cuidadosamente podían hacer la transición con éxito a la vida en la naturaleza. La logística de la reintroducción fue un éxito, pero una población sostenida por liberaciones es como un jardín que necesita ser replantado constantemente. El verdadero sueño era que el jardín se sembrara solo. Ese sueño se hizo realidad en 2023. En lo profundo de la reserva del norte de Florida,
Un biólogo hizo un hallazgo que provocó una ola de pura emoción en la comunidad de conservación. 2 diminutas crías perfectas de serpiente índigo oriental. No eran serpientes de un centro de conservación. Nunca habían sido alimentadas por manos humanas ni vivido en un recinto protegido. Eran las crías nacidas en la naturaleza de serpientes que habían sido liberadas años antes. Esta fue la confirmación definitiva, el momento en que la apuesta se demostró correcta. Las serpientes índigo no solo vivían en el bosque, lo llamaban hogar, formaban familias y aseguraban su propio futuro. Este descubrimiento en Florida resonó con un triunfo similar en Alabama, donde se encontró el primer índigo nacido en la naturaleza, en décadas en 1929. El rey no era solo un visitante, su dinastía estaba comenzando de nuevo. El regreso de la serpiente índigo comenzó a enviar silenciosas ondas de recuperación a lo largo del ecosistema. Mientras los estudios a largo plazo continúan, los primeros indicios son poderosamente prometedores. En áreas donde los índigos han sido restablecidos, propietarios de tierras y biólogos han reportado cambios notables. Las poblaciones de serpientes venenosas, que antes prosperaban sin su depredador principal, comenzaron a moderarse. Los agricultores notaron menos encuentros con serpientes de cascabel cerca de sus hogares y dependencias. Esto no fue una erradicación. Ese nunca fue el objetivo, sino un regreso a un equilibrio más natural y manejable. ¿Y qué hay de la infame pitón? Aunque un índigo adulto no es rival para una pitón birmana gigante, el invasor es más vulnerable al comienzo de su vida. Una pitón recién nacida es una serpiente del tamaño de una comida para un gran índigo. La serpiente índigo se convierte en una parte vital de una estrategia integrada de manejo de plagas, un soldado natural en una guerra muy larga. El éxito más profundo, sin embargo, se extiende mucho más allá del drama de serpiente contra serpiente. La historia del regreso de la índigo es inseparable de la historia del propio ecosistema de pino de hoja larga. Para salvar a la serpiente, los conservacionistas tuvieron que salvar su mundo. Esto significó restaurar miles de acres de bosque de pino de hoja larga, proteger a la tortuga de tierra y manejar la tierra con incendios controlados para mantener las condiciones abiertas y soleadas que estas especies necesitan. La serpiente índigo es ahora un símbolo viviente de esta victoria más amplia. Su presencia reluciente en la maleza es una señal de que la tierra misma está sanando, de que la antigua y compleja red de vida se está reparando lentamente. El regreso de un rey ayudó a coronar la restauración de todo un reino, un modelo para el mundo. Entonces, una serpiente rara ha regresado a casa. Estamos hablando del índigo oriental. Solo se ha visto en Alabama. El viaje de la serpiente índigo oriental es una historia de asombroso cambio. Una idea que alguna vez fue motivo de burla nacional, combatir serpientes con serpientes, se ha transformado silenciosamente en un modelo internacional de conservación. El mismo plan que provocó bromas y negaciones de cabeza es ahora un modelo de esperanza, un caso de estudio probado de cómo sanar un mundo dañado. La risa que una vez resonó en las salas de redacción y en las redes sociales se ha desvanecido, reemplazada por la tranquila satisfacción de una apuesta que dio sus frutos de la manera más profunda posible. Esta es la historia de la burla convirtiéndose en método, y la desesperación evolucionando en una estrategia duradera para el futuro. Entonces, ¿cuál es la lección universal más profunda aquí? Es el poder y la promesa de un concepto llamado rewilding. La rewilding no se trata de microgestionar la naturaleza, de cazar para siempre una sola especie problemática, o de construir cercas interminables. En cambio, es una filosofía que nos pide restaurar el corazón y el alma de un ecosistema. La idea central es hermosa en su simplicidad. Un sistema saludable y completo tiene la fuerza e inteligencia incorporadas para cuidarse a sí mismo. La historia de la serpiente índigo nos enseña 3 reglas vitales de este enfoque. Primero, identificar la especie clave, aquella cuya presencia, como la piedra angular en un arco, mantiene toda la estructura unida. Sin ella, el sistema es débil e inestable. Segundo, adopta una visión holística. Entiende que para salvar una especie, debe salvar toda la comunidad a la que pertenece, desde los altos pinos hasta las madrigueras de tortugas profundas en la arena. Y tercero, confía en los procesos naturales sobre la constante y agotadora intervención humana. El objetivo no es convertirnos en jardineros permanentes de lo salvaje, sino restaurar el equilibrio para que lo salvaje pueda gestionarse por sí mismo, como lo hizo durante milenios antes de que lo interrumpiéramos. Esta historia no es exclusiva de Florida. Resuena en los esfuerzos de conservación exitosos en todo el mundo.
En el Parque Nacional de Yellowstone, la reintroducción de lobos, otro depredador clave, no solo controló las poblaciones de alces, sino que desencadenó una cascada de vida que cambió la geografía misma del parque. Con menos alces sobrepastoreándolos, los árboles de sauce y álamo volvieron a lo largo de las riberas. Sus raíces estabilizaron el suelo, lo que cambió el flujo de los propios ríos. En el Reino Unido, la reintroducción de castores ha reducido naturalmente las inundaciones y creado nuevos humedales que albergan una explosión de biodiversidad, desde insectos hasta peces y aves. La serpiente índigo ahora ocupa su lugar entre estos éxitos emblemáticos. Se erige como un ejemplo fundamental para la era moderna, donde las especies invasoras y los ecosistemas fracturados son desafíos definitorios. Demuestra que a veces, la solución más sofisticada y sostenible no es un nuevo químico o una nueva máquina, sino una antigua relación olvidada, restaurada. El trabajo en Florida, por supuesto, está lejos de terminar. Lo que comenzó como una apuesta desesperada se ha convertido en un plan visionario a largo plazo. La ambición ahora es mayor. La misión es continuar liberando serpientes índigo, no solo en unos pocos lugares protegidos, sino a través de una red conectada de tierras restauradas. Los conservacionistas están trabajando activamente para crear y asegurar corredores de hábitat, líneas de vida verdes que permiten a la fauna, como el índigo, viajar, encontrar nuevas parejas y mezclarse genéticamente, asegurando poblaciones robustas y saludables para los siglos venideros. Esto no se trata solo de serpientes, se trata de unir un paisaje fracturado. El objetivo a largo plazo es un Florida resiliente y autorregulador, donde los ritmos antiguos vuelvan a dictar el pulso de la vida.